Millonario recibe una llamada y corre a casa, y no puede creer lo que ve. El teléfono se deslizó de la mano de Roberto, golpeando el mármol negro con un sonido seco que resonó como un disparo en el silencio sepulcral de la mansión. No se agachó a recogerlo. No podía. Sus músculos estaban congelados, su respiración detenida en la garganta y sus ojos, abiertos de par en par, intentaban procesar la imagen que tenía delante. Era una escena sacada de una pesadilla, incrustada violentamente en la realidad de su inmaculada cocina de diseño italiano. Roberto, un hombre acostumbrado a controlar imperios financieros y a no dejarse intimidar por nada, sintió que las piernas le fallaban. Frente a él, en medio de un caos absoluto, estaba ella, una niña. No podía tener más de 12 o 13 años. Llevaba un vestido rosa que alguna vez debió ser bonito, pero que ahora estaba cubierto de manchas de grasa, mugre y agua sucia. Estaba subida a un pequeño banco de madera para alcanzar la profundidad del fregadero estilo granja. Sus manos pequeñas y enrojecidas frotaban con desesperación una olla de cobre que parecía pesar más que ella. Pero lo que detuvo el corazón de Roberto no fue solo ver a una niña trabajando. Fue el bulto en su espalda. Un bebé, envuelto precariamente en una tela de color verde azulado, atado al cuerpo de la niña como si fuera una carga ancestral. El bebé dormía o estaba desmayado del agotamiento, con la cabeza colgando peligrosamente hacia un lado. La cocina, el orgullo de su esposa Elena, ese espacio que siempre olía a lavanda y cera para pisos, era un desastre. Un cubo de basura negro estaba volcado en el centro, vomitando desperdicios sobre el suelo de mármol negro. Cáscaras de huevo, pozos de café y restos de comida fermentada se mezclaban con un charco oscuro y pegajoso que se extendía hacia los zapatos de cuero italiano de Roberto. Había platos rotos, esparcidos como metralla cerca de la isla central. La niña sollozó. Fue un sonido ahogado, terrorífico. Ella sostenía un teléfono inteligente pegado a su oreja con el hombro, mientras sus manos seguían fregando, como si detenerse significara la muerte. Estaba temblando. «¿Hola?», susurró la niña al teléfono con la voz quebrada por el pánico. «Por favor, no cuelgue». Roberto dio un paso adelante. El crujido de un trozo de porcelana bajo su suela rompió el trance. La niña se giró de golpe. Sus ojos, grandes y llenos de lágrimas, se encontraron con los de él. El terror puro que inundó la cara de la pequeña golpeó a Roberto con la fuerza de un tren. Ella dejó caer el estropajo al agua sucia, salpicando el mármol. Retrocedió instintivamente, protegiendo al bebé con su cuerpo, chocando contra el borde del fregadero. «No, no hice nada», balbuceó ella, bajando el teléfono pero sin soltarlo. «Ya casi termino, señor. Lo juro, no le diga a la señora, por favor». Roberto intentó hablar, pero su voz no salió. Su mente viajaba a 1000 kilómetros por hora. Había recibido una llamada anónima hacía solo 20 minutos en su oficina. Una voz distorsionada solo le había dicho: «Vaya a su casa, ahora, entre por la cocina. Su vida es una mentira». Había conducido saltándose semáforos, con el corazón en la boca, esperando encontrar un robo, un incendio o a su esposa herida. Pero esto era incomprensible. ¿Quién era esta niña? ¿Qué hacía una menor de edad esclavizada en su propia casa? ¿Y de quién era ese bebé? La niña seguía mirándolo, esperando un golpe, un grito, algo. Su rostro estaba sucio, con surcos limpios donde las lágrimas habían bajado. Roberto notó algo más, la palidez extrema de su piel bajo la suciedad. Estaba desnutrida. Los huesos de sus clavículas sobresalían dolorosamente bajo el vestido rosa. «¿Quién eres?», logró preguntar Roberto, su voz sonando ronca, irreconocible para él mismo. La niña no respondió.
Solo apretó el teléfono contra su pecho y miró hacia la puerta del pasillo, como si esperara que un monstruo apareciera por ahí en cualquier segundo. El bebé en su espalda se removió y soltó un gemido débil, un sonido de hambre que revolvió el estómago de Roberto. Si quieres saber cómo este millonario descubre la verdad oculta bajo su propio techo, suscríbete ahora. Lo que viene a continuación destapará una red de mentiras que nadie imaginaba. Roberto avanzó otro paso, levantando las manos para mostrar que no tenía intención de herirla. «No te voy a hacer daño», dijo, tratando de suavizar su tono autoritario. «Solo quiero saber qué está pasando aquí. ¿Dónde está Elena? ¿Dónde está mi esposa?» Al mencionar el nombre Elena, la niña se estremeció violentamente. Sus rodillas parecieron ceder y se agarró al borde del fregadero para no caer. El miedo que ese nombre provocaba en ella era la respuesta más clara y brutal que Roberto podría haber recibido. Ella está en el salón», susurró la niña casi inaudible. «Dijo que si no terminaba antes de que usted llegara». No terminó la frase. No hizo falta. Roberto miró las manos de la niña. Estaban en carne viva. La piel de sus dedos estaba pelada, irritada químicamente, probablemente por usar desengrasantes industriales sin guantes. Sangraban ligeramente, tiñendo el agua jabonosa de un rosa pálido. La furia comenzó a reemplazar al shock en el pecho de Roberto. Una furia fría, oscura y peligrosa. Alguien le había hecho esto a una niña en su casa, bajo sus narices. «Suelta eso», ordenó Roberto señalando la olla. «No puedo», sollozó ella volviendo a fregar frenéticamente. «Tengo que terminar. Si ve una mancha...» Ella me encierra otra vez. «No quiero volver al sótano. El bebé tiene frío ahí». ¿Sótano? La casa tenía una bodega de vinos climatizada, un espacio sin ventanas, frío y húmedo. La idea de esta niña y un bebé encerrados allí abajo hizo que a Roberto se le nublara la vista. Esto no era negligencia, esto era tortura. De repente, el sonido de unos tacones golpeando el suelo de madera del pasillo llegó hasta la cocina. Clac, clac, clac. Pasos rápidos, decididos, furiosos. La niña se quedó paralizada. El color abandonó su rostro por completo. Se giró hacia el fregadero y comenzó a fregar con una velocidad inhumana, llorando en silencio, con el cuerpo tenso como un arco a punto de romperse. Roberto se quedó quieto, girándose lentamente hacia la puerta, con los puños apretados a los costados, sintiendo cómo la sangre le hervía en las venas. El monstruo se acercaba. «Te dije que quería silencio». El grito desgarró el aire antes incluso de que Elena cruzara el umbral de la puerta. Elena irrumpió en la cocina como un huracán de alta costura y perfume caro. Llevaba un vestido de seda rojo impecable y el cabello perfectamente peinado, un contraste obsceno con la miseria que reinaba en la habitación. Sus ojos estaban fijos en la espalda de la niña, ignorando por completo el resto del entorno. No vio a Roberto. Estaba cegada por una ira maníaca, esa clase de furia que solo tienen aquellos que están acostumbrados a ejercer poder absoluto sobre los débiles. «Eres una inútil, Lucía», chilló Elena. Su rostro, habitualmente compuesto para las revistas de sociedad, estaba ahora contorsionado en una mueca de odio puro. «Te di una orden simple, limpiar este chiquero antes de que Roberto volviera de su viaje». Lucía, la niña, se encogió sobre sí misma, haciéndose lo más pequeña posible contra el fregadero, protegiendo la cabeza del bebé con una mano y su propia cabeza con la otra. No respondió, no se defendió, solo esperó el impacto. Era una rutina macabra que evidentemente conocía de memoria. «Mírame cuando te hablo, estúpida recogida». Elena avanzó, el sonido de sus tacones resonando como martillazos sobre el mármol. «Te saqué de la calle, te di un techo, y así me pagas, llenando mi cocina de basura».
Elena caminó directamente sobre el charco de líquido oscuro sin importarle manchar sus zapatos de diseño. Su objetivo era la niña. Levantó la mano derecha, abierta, con la palma tensa, lista para descargar un golpe con todas sus fuerzas sobre la nuca de la pequeña. Los anillos de diamantes en sus dedos destellaron bajo las luces empotradas del techo, convirtiéndose en armas potenciales. ¡Elena! La voz de Roberto fue un trueno grave, profundo, que pareció hacer vibrar las paredes. Pero la inercia de la ira de Elena era demasiado fuerte. No se detuvo. Su mano descendió viciosamente. La niña cerró los ojos y apretó los dientes, preparándose para el dolor. El golpe nunca llegó. Roberto se había movido con una velocidad que desmentía sus 50 años. Interceptó la muñeca de Elena en el aire, a escasos centímetros de la cabeza de Lucía. El impacto de piel contra piel sonó seco. Roberto apretó, no con suavidad. Apretó con la fuerza necesaria para detener un ataque, con la fuerza de un hombre que acaba de ver la verdadera cara del diablo en la mujer con la que dormía todas las noches. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba el goteo rítmico del grifo mal cerrado y la respiración agitada de los tres. Elena jadeó, girando la cabeza lentamente hacia la izquierda, siguiendo el brazo que la sujetaba hasta encontrarse con la mirada de su esposo. Por primera vez en 10 años de matrimonio, Elena sintió miedo al mirar a Roberto. Los ojos de él, generalmente cálidos y amorosos, eran ahora 2 pozos de hielo oscuro. No había confusión en su mirada, solo juicio. Juicio y una sentencia inminente. Roberto, tartamudeó Elena, su voz bajando de un grito histérico a un susurro tembloroso en una fracción de segundo. El cambio fue tan drástico que resultaba psicopático. Cariño, ¿cuándo llegaste? No oí el coche. Intentó soltar su muñeca, pero Roberto no cedió ni 1 milímetro. La mantuvo ahí, suspendida, exponiendo su intención violenta. ¿Qué ibas a hacer, Elena?, preguntó Roberto en voz baja, letalmente calmada. ¿Ibas a golpear a una niña? ¿Con el bebé en la espalda? Elena parpadeó rápidamente, su cerebro buscando una salida, una excusa, una mentira plausible. Su rostro cambió de nuevo. La máscara de la esposa perfecta y víctima cayó sobre sus facciones. Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas instantáneamente. «Oh, Roberto, gracias a Dios que estás aquí». Sollozó, intentando abrazarlo con el brazo libre, pero él la mantuvo a distancia con un brazo rígido. «Es horrible. Esta niña se ha vuelto loca. Entré y la encontré destruyendo todo. Mira, mira la cocina». Elena señaló el caos con un gesto teatral. «Le dije que parara, pero empezó a gritar y a tirar cosas», continuó Elena, ganando confianza en su propia mentira a medida que hablaba. «Me asusté. Tuve que intentar detenerla. Es peligrosa, Roberto. Esos niños de la calle son salvajes». Roberto no miró la cocina. No apartó la vista de los ojos de su esposa. Conocía cada gesto de ella, cada tono de voz. Y ahora, sin el velo del amor ciego, veía la actuación. Veía la falsedad en la tensión de su mandíbula, el cálculo frío detrás de las lágrimas. Soltó la muñeca de Elena con un movimiento brusco, casi empujándola hacia atrás. Ella se tambaleó, sorprendida por el rechazo físico. «Ella no tiró la basura, Elena», dijo Roberto señalando el cubo volcado. «La basura está seca encima del charco. El líquido se derramó primero. Alguien volcó el cubo después para cubrir algo o simplemente para humillar». Caminó hacia Lucía, quien seguía temblando contra el fregadero, demasiado aterrorizada para moverse. Roberto se agachó para quedar a la altura de la niña, ignorando el agua sucia que empapaba la rodilla de su pantalón de traje. «Déjame ver tus manos», le pidió suavemente a la niña.
Lucía dudó mirando de reojo a Elena. Elena abrió la boca para hablar, probablemente para lanzar una amenaza velada en código, pero Roberto levantó un dedo sin mirarla. Si dices una sola palabra más, Elena, te juro que te saco de esta casa a rastras ahora mismo. Elena cerró la boca con un chasquido audible, pálida de indignación y miedo. Lucía extendió lentamente sus manos hacia Roberto. Él las tomó con una delicadeza extrema. Al verlas de cerca, la realidad fue peor de lo que pensaba. Las yemas de los dedos estaban quemadas químicamente, las cutículas sangraban. No eran manos de alguien que destruye una cocina. Eran las manos de alguien forzado a trabajar con productos corrosivos durante horas. Roberto giró suavemente a la niña para ver al bebé. El pequeño seguía dormido, pero su respiración era sibilante, enfermiza. Y entonces Roberto vio el sling, el portabebés. No era una tela diseñada para eso. Era un mantel viejo de la casa, anudado torpemente, cortando la circulación en los pequeños muslos del bebé. «Esto se acabó», dijo Roberto, poniéndose de pie. Su voz ya no tenía dudas. Se giró hacia Elena. Ella estaba parada junto a la isla, retorciéndose las manos, su mente visiblemente trabajando en la siguiente estrategia de manipulación. «Llama a la policía, Elena», dijo Roberto. Los ojos de Elena se iluminaron con esperanza. Creyó que había ganado. «Sí, exacto», exclamó ella. «Llamemos a la policía para que se lleven a esta intrusa. Debe ir a un reformatorio». «No», la cortó Roberto, dando un paso hacia ella hasta invadir su espacio personal, obligándola a retroceder hasta chocar contra la nevera. «No me has entendido. Vamos a llamar a la policía, pero no se la van a llevar a ella». Roberto metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó el teléfono de Lucía, que él había recogido del suelo instantes antes. La pantalla estaba rota, pero seguía encendida. «Antes de que entraras, vi con quién estaba hablando esta niña», dijo Roberto, levantando el aparato. Estaba marcando el 911. Pero nunca completó la llamada. ¿Sabes por qué? Elena tragó saliva, sus ojos fijos en el teléfono barato. «Porque tenía miedo de que tú la mataras», sentenció Roberto. «Y viendo tus manos, creo que tenía razón». Roberto desbloqueó el teléfono de la niña. No tenía contraseña. Fue a las llamadas recientes. Había una sola llamada saliente, no al 911. Sino a un número que Roberto reconoció vagamente, un número que no debería estar ahí. El aire en la cocina se volvió pesado, irrespirable. La mentira de Elena estaba a punto de colapsar, y la violencia en sus ojos indicaba que ya no tenía nada que perder. Elena soltó una carcajada estridente, un sonido agudo y forzado que rebotó en los azulejos inmaculados de la cocina. Era una risa que no llegaba a sus ojos, los cuales seguían fijos en el teléfono que Roberto sostenía como si fuera un arma cargada. «El 911, por favor, Roberto», exclamó ella, agitando una mano con desdén, como si estuviera espantando una mosca molesta. «Estás delirando por el cansancio del viaje. Esa niña no estaba llamando a la policía. Probablemente estaba llamando a alguno de sus amiguitos delincuentes para que vinieran a robarnos mientras dormíamos. Es una salvaje». Elena dio un paso hacia él, cambiando su táctica de la agresión a la seducción manipuladora. Su voz bajó una octava, volviéndose suave, casi maternal, el tono que usaba para convencerlo de comprar una nueva propiedad o invertir en la galería de arte de sus amigas. «Cariño, escúchame», dijo, intentando posar una mano sobre el pecho de Roberto, justo sobre su corazón. «Sé que parece malo. Sé que la cocina es un desastre y que grité. Pero tienes que entender con qué estoy lidiando aquí. Esta niña, Lucía, no está bien de la cabeza». Roberto no se movió. No apartó la mirada de ella, pero tampoco aceptó el contacto físico.
Su cuerpo era una estatua de tensión. ¿No está bien de la cabeza?, repitió él, con una neutralidad que era más aterradora que cualquier grito. ¡Exacto! Elena aprovechó la apertura, sus ojos brillando con la emoción de tejer su red. La recogí de la calle hace 2 meses, Roberto. Estaba mendigando cerca del club de campo. Me dio lástima, quise darle una oportunidad, un trabajo honesto, un techo, pero ella tiene episodios, alucina. Se inventa historias de que la maltrato, se autolesiona para dar pena. Mira el desastre que hizo hoy. Ella misma tiró la basura y el agua para llamar tu atención porque sabía que venías. Detrás de Roberto se escuchó un sollozo ahogado. Lucía se había tapado la boca con ambas manos, sus ojos desorbitados de terror mientras escuchaba las mentiras de Elena. La niña negaba frenéticamente con la cabeza, pero no se atrevía a emitir sonido. Sabía que cualquier palabra suya sería usada en su contra. Es una manipuladora experta, Roberto, continuó Elena, ganando confianza, creyendo que el silencio de su esposo significaba que estaba dudando. Esos pobres aprenden a mentir antes que a caminar. Si llamó a alguien, fue para montar un drama. Dame el teléfono, yo me encargo de esto. Tú ve a ducharte, descansa. Estás estresado. Yo limpiaré este desastre y mañana la enviaré a un albergue donde puedan tratar su condición mental. Elena extendió la mano. Sus dedos con manicura perfecta rozaron el teléfono. En ese preciso instante, el silencio se rompió. El bebé en la espalda de Lucía despertó. No fue un despertar suave. Fue un grito repentino, agónico, el llanto de una criatura que conoce el hambre y el dolor demasiado bien. El sonido fue desgarrador, llenando cada rincón de la lujosa cocina. Lucía se sobresaltó violentamente, y su primer instinto no fue consolar al bebé, sino mirar a Elena con pánico absoluto, protegiendo al niño con su propio cuerpo como escudo humano. La reacción de Elena fue visceral. La máscara de señora caritativa se desintegró en una fracción de segundo. ¡Cállalo!, bramó Elena, girándose hacia la niña con una furia animal. Te dije que si esa cosa lloraba te iba a... Elena se detuvo en seco. Se dio cuenta de su error. Había olvidado a su audiencia. Lentamente giró la cabeza hacia Roberto. Roberto ya no la miraba con frialdad. La miraba con horror. Había visto el cambio. Había visto el odio puro, sin filtrar, dirigido a un bebé indefenso. La mentira de la mujer caritativa que recogió a una niña de la calle se había evaporado ante la realidad de su crueldad instintiva. ¿Qué le ibas a hacer, Elena?, preguntó Roberto, su voz apenas un susurro, pero cargada de una amenaza implícita. ¿Qué le ibas a hacer al bebé si lloraba? Elena retrocedió, tropezando con sus propios pies. Yo solo... Me duele la cabeza, Roberto. El ruido es insoportable. Tú sabes que tengo migrañas. Roberto no respondió. Le dio la espalda a su esposa, un gesto de desprecio absoluto que golpeó a Elena más fuerte que una bofetada. Caminó hacia Lucía. La niña estaba temblando tanto que el bebé en su espalda se sacudía con ella. Intentaba mecerlo, susurrando «shh», con desesperación, aterrorizada de que el llanto provocara más violencia. «Tranquila», dijo Roberto levantando las manos abiertas. «No pasa nada. Déjalo llorar. Nadie te va a hacer daño por eso». Lucía lo miró, y en sus ojos Roberto vio algo que le partió el alma: incredulidad. Para ella, la idea de que un bebé pudiera llorar sin consecuencias era un concepto extraño, ajeno a su realidad diaria. El llanto del bebé continuaba, un sonido ronco y seco. Roberto se acercó un paso más. Necesitaba ver, necesitaba entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo bajo su propio techo. Si quieres ver cómo Roberto desmonta cada una de las mentiras de Elena pieza por pieza, no te pierdas la siguiente parte. La evidencia física no miente.
Roberto ignoró los balbuceos de Elena a sus espaldas. Para él, en este momento, su esposa había dejado de existir. Su mundo se redujo a la niña frente a él y al pequeño bulto que gritaba en su espalda. Se arrodilló sobre el mármol frío y húmedo, sin importarle que el agua sucia empapara el pantalón de su traje de $3,000. Al estar a la altura de Lucía, pudo ver los detalles que la distancia y el shock inicial le habían ocultado. Y lo que vio le revolvió el estómago, el olor. No olía a lavanda ni a jabón. La niña olía a sudor rancio, a humedad vieja y sobre todo a cloro. Un olor químico penetrante que emanaba de su ropa y de su piel. «Permíteme», dijo Roberto suavemente, extendiendo la mano hacia el bebé. Lucía se tensó, sus músculos listos para huir, pero estaba acorralada contra el fregadero. No tenía a dónde ir. Cerró los ojos y se dejó hacer resignada. Roberto examinó el sling. De cerca, la mentira de Elena sobre cuidarla se desmoronó aún más. No era un portabebés, era un trapo de piso, una bayeta de microfibra vieja y grisácea, anudada toscamente alrededor del torso de la niña y del cuerpo del bebé. El nudo estaba tan apretado que se clavaba en el hombro de Lucía. Con dedos temblorosos por la ira contenida, Roberto intentó aflojar el nudo. Estaba duro como una piedra. «¿Cuánto tiempo llevas con esto puesto?», preguntó Roberto luchando con la tela. Lucía abrió un ojo, temerosa. «Desde la mañana, señor. La señora dijo que no podía soltarlo hasta que terminara los pisos de arriba y la cocina. Si lo soltaba, su voz se quebró. Ella dijo que lo encerraría en el garaje». Roberto sintió una náusea violenta subir por su garganta. Desde la mañana. Eran las 8 de la noche. Esa niña había estado cargando peso muerto durante más de 12 horas, trabajando sin descanso. Finalmente, Roberto logró deshacer el nudo. El trapo cayó al suelo mojado con un sonido pesado. Lucía soltó un suspiro de alivio inmediato, rotando su hombro instintivamente. Roberto vio la marca, debajo de la tela del vestido, en el cuello y el hombro de la niña. La piel estaba amoratada, marcada por el roce constante de la tela áspera y el peso. Había surcos rojos profundos. «Elena», dijo Roberto sin girarse, su voz carente de toda emoción humana. «Acércate». «Roberto, por favor, no exageres». La voz de Elena sonaba más cerca ahora, teñida de impaciencia y miedo. «Es solo un poco de trabajo doméstico. Le enseña disciplina. Estos niños necesitan mano dura o se pierden». Roberto se puso de pie lentamente, tomando las manos de Lucía entre las suyas nuevamente. Esta vez las levantó para que la luz de la lámpara central las iluminara perfectamente. «Mira esto, Elena. Míralo bien». Elena se vio obligada a mirar. Las manos de la niña eran un mapa de tortura. La piel de los nudillos estaba agrietada y sangraba. Las uñas estaban blandas por la humedad constante. Pero lo peor eran las quemaduras químicas, manchas rojas y descamadas que subían por sus muñecas. «¿Disciplina?», preguntó Roberto, girándose finalmente para enfrentar a su esposa. Sus ojos ardían con una intensidad que hizo que Elena diera un paso atrás. «Estos son quemaduras por ácido o lejía pura. Le has estado haciendo limpiar sin guantes». «¡Ella los pierde!», gritó Elena defensiva. «Le compro guantes y los rompe. ¡Es torpe!». «¡Mientes!», rugió Roberto, perdiendo la compostura por primera vez. Su grito hizo vibrar las copas en la vitrina. «Mientes en todo. Nadie rompe guantes a propósito para quemarse las manos. La has estado torturando». Roberto soltó las manos de la niña con delicadeza y caminó hacia Elena. Ella chocó contra la encimera de la isla central, acorralada. «Te di todo, Elena. Esta casa, los viajes, las joyas». Roberto señaló alrededor con asco. «Pensé que eras una mujer buena. Pensé que eras incapaz de dañar a nadie. Y resulta que he estado durmiendo con un monstruo
que esclaviza niños en mi propia cocina. No es esclavitud, Roberto, es ayuda, chilló Elena histérica, las lágrimas corriendo por su maquillaje perfecto. Le di un hogar, la saqué de la miseria. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que la tratara como a una princesa? Es una nadie, una recogida. Para mí, ahora mismo, ella es más humana que tú, sentenció Roberto. Se agachó de nuevo, recogió el trapo sucio del suelo y se lo lanzó a Elena. La tela húmeda y maloliente golpeó el vestido de seda rojo de ella, dejando una mancha oscura en el pecho. Elena gritó de asco, apartándolo como si fuera veneno. «¡Vas a quedarte ahí!», ordenó Roberto. «No te muevas. No hables, no respires si puedes evitarlo». Roberto volvió con Lucía. El bebé seguía llorando, un sonido débil y constante. Roberto miró a la niña a los ojos, tratando de transmitirle seguridad en medio del infierno. «Necesito ver el teléfono otra vez», dijo él. «Necesito saber la verdad, Lucía, toda la verdad, no lo que ella dice, lo que tú sabes». Lucía lo miró, y por primera vez hubo un destello de esperanza en su mirada, un destello frágil, pero existente. Asintió levemente. Roberto tomó el celular de nuevo. Fue al registro de llamadas. Ignoró el 911 no marcado. Sus dedos se posaron sobre la llamada anterior, la que sí se había realizado, la llamada que había durado solo 4 segundos antes de cortarse. El nombre en la pantalla no era un nombre, era solo un número, pero Roberto lo recordaba. Lo había visto en los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de Elena hace meses, cargos recurrentes que ella había explicado como tratamientos de spa. Marcó el número y puso el altavoz. El tono de llamada sonó una vez, 2 veces. «¿Sí?», contestó una voz masculina, ronca y desagradable. «¿Ya te deshiciste del paquete, Elena? Te dije que no me llamaras al personal si el viejo estaba cerca». El color desapareció del rostro de Elena. Se puso blanca como el papel, sus labios temblando. Roberto levantó la vista del teléfono y la clavó en ella. «¿El viejo?», preguntó Roberto al teléfono con voz calmada. «El viejo está escuchando. ¿Quién habla?». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, un clic. Colgaron. Roberto bajó el teléfono lentamente. La pieza del rompecabezas acababa de encajar, pero la imagen que formaba era mucho más grotesca de lo que imaginaba. Esto no era solo abuso doméstico. Había alguien más involucrado. Había un paquete. Y Roberto tenía la terrible sospecha de que el paquete no era un objeto, sino las personas que tenía frente a él. El clic de la llamada finalizada resonó en la cocina como el martillazo de un juez dictando sentencia. Roberto bajó el teléfono lentamente, sus ojos clavados en Elena con una intensidad que parecía perforar su alma. La atmósfera en la habitación cambió drásticamente. Ya no era solo una disputa doméstica, el aire se sentía cargado de criminalidad, de secretos oscuros que acababan de ser expuestos a la luz. «Un error», balbuceó Elena, su voz subiendo de tono, rozando la histeria. «Fue un número equivocado, Roberto. Seguramente marqué mal. ¿Cómo puedes creerle a una voz anónima antes que a tu propia esposa?». Roberto no respondió de inmediato. Su silencio era un arma. Caminó despacio hacia Lucía, quien seguía pegada al fregadero, observando la escena con ojos desorbitados, como un animal atrapado entre 2 depredadores. Roberto le extendió el teléfono a la niña, pero no se lo entregó. Lo mantuvo en su mano, mirando la pantalla rota. «Ese hombre preguntó si ya te habías deshecho del paquete», dijo Roberto, con una calma gélida que contrastaba con el fuego en su mirada. «Y me llamó el viejo. ¿Ese es tu jardinero, Elena? ¿Tu entrenador personal? ¿Desde cuándo el personal te habla con esa confianza y desprecio?». Elena abrió la boca para lanzar otra mentira, pero Roberto levantó una mano cortándola en seco. «No», dijo él,
No más palabras. Quiero hechos. Roberto deslizó su dedo por la pantalla del teléfono de Lucía. Sus instintos empresariales habían tomado el control. Estaba buscando datos, pruebas, patrones. Salió del registro de llamadas y entró en la galería de imágenes. Estaba vacía. Entró en los mensajes. Vacíos. Todo borrado. Como si alguien hubiera intentado limpiar el rastro de la existencia de esta niña. Pero entonces vio el icono rojo de la aplicación de notas de voz. Había un archivo guardado, uno solo, con fecha de hoy, hace apenas 2 horas. Roberto pulsó reproducir. El sonido estalló en la cocina silenciosa con una claridad brutal. «Eres una basura. Te dije que no comieras eso». La voz de Elena grabada era aún más aguda y demoníaca que en persona. Se escuchó un golpe seco, como carne golpeando carne, y luego el llanto del bebé. «Calla a esa cosa o lo tiro a la piscina. ¿Me oyes? Lo ahogo. Nadie sabe que estáis aquí. Nadie os va a buscar». La grabación terminó. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, asfixiante. Lucía bajó la cabeza avergonzada, como si la violencia grabada fuera culpa suya. Roberto sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. No era solo maltrato laboral, eran amenazas de muerte, amenazas de infanticidio. «Lo tiro a la piscina». La frase retumbaba en su cabeza una y otra vez, chocando con la imagen de la mujer con la que había compartido su vida. Lentamente, Roberto levantó la vista hacia Elena. Ella estaba pálida, mortalmente blanca. Su mano temblaba sobre su boca, sus ojos fijos en el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Ya no había excusas, no había contexto que pudiera justificar lo que acababan de escuchar. «Lo grabé», susurró Lucía, su voz apenas un hilo de aire rompiendo el silencio. «Lo grabé porque pensé que si me mataba, al menos alguien sabría quién fue». La confesión de la niña fue el golpe final. Roberto sintió una lágrima solitaria, caliente y furiosa, rodar por su mejilla. Se limpió bruscamente. «¿Lo oíste, Elena?», preguntó Roberto avanzando hacia ella paso a paso, obligándola a retroceder hasta que su espalda chocó contra la nevera de acero inoxidable. «Una niña de 12 años tuvo que grabar su propia posible muerte para tener una póliza de seguro contra ti, contra mi esposa. Estaba enojada», intentó justificar Elena, pero su voz era débil, quebrada. «No lo decía en serio, Roberto. Tú sabes que tengo temperamento. Nunca le haría daño a un bebé. Era solo para asustarla, para que obedeciera». «¿Para que obedeciera qué?», rugió Roberto, golpeando la isla de cocina con el puño, haciendo saltar los cubiertos. «Para que fregara mis pisos con ácido, para que viviera como una rata en mi sótano». Roberto se giró hacia Lucía. «Vámonos», dijo él. «Sal de esa esquina, Lucía. No vas a estar ni un minuto más cerca de esta mujer». Lucía dudó, mirando a Elena con terror condicionado. «Ven», insistió Roberto extendiendo la mano. «Te lo prometo, nadie te tocará». Lucía dio un paso vacilante hacia él, el bebé en su espalda sollozando suavemente. En ese momento, la desesperación de Elena se transformó en locura. Vio cómo su vida perfecta, su matrimonio, su estatus y su dinero se alejaban con cada paso que daba esa niña sucia hacia su marido, y su mente se quebró. «¡No!», gritó Elena, con una voz que no parecía humana. Se lanzó hacia adelante, no hacia Roberto, sino hacia Lucía. Sus manos, con las uñas largas y perfectas, iban dirigidas al cabello de la niña como garras buscando una presa. «Tú no vas a arruinar mi vida, mocosa del demonio», chilló Elena mientras se abalanzaba. «Lárgate de mi casa. ¡Fuera!». Si quieres ver cómo Roberto reacciona ante el ataque físico de su esposa y la decisión drástica que toma para proteger a Lucía, suscríbete y sigue leyendo. La situación está a punto de volverse una situación de rehenes.
Todo ocurrió en cámara lenta para Roberto. Vio la intención asesina en los ojos de Elena. Vio el miedo paralizante en el rostro de Lucía. Vio cómo la niña se encogía instintivamente, girando la espalda para usar su propio cuerpo como escudo para el bebé. Roberto no pensó, actuó. Se interpuso en la trayectoria de Elena como un muro de hormigón. El impacto fue violento. Elena chocó contra el pecho de Roberto con fuerza, sus manos arañando la tela de su traje, buscando desesperadamente llegar a la niña que estaba detrás de él. ¡Fuera! ¡Que se vaya!, gritaba Elena fuera de sí, lanzando manotazos al aire sobre el hombro de Roberto. ¡Lo has arruinado todo! Roberto la agarró por los hombros y la empujó hacia atrás con una fuerza que la hizo resbalar sobre el piso mojado. Elena cayó de rodillas sobre el charco de basura y agua sucia que ella misma había obligado a limpiar a Lucía. El vestido rojo de seda absorbió la inmundicia al instante. ¡Basta!, bramó Roberto. Su voz era tan potente que Elena se quedó congelada en el suelo, jadeando, con el rímel corrido manchando sus mejillas. Roberto se giró rápidamente hacia Lucía. La niña estaba temblando violentamente, pegada a la pared, con las manos sobre la cabeza del bebé. ¿Estás bien?, preguntó él, escaneándola en busca de heridas nuevas. Lucía asintió frenéticamente, incapaz de hablar. Roberto miró hacia la puerta que daba al pasillo principal, la única salida de la cocina hacia el resto de la casa. Luego miró la puerta trasera que daba al jardín. Elena, desde el suelo, comenzó a levantarse, sus ojos moviéndose hacia la salida del pasillo, calculando. «Ni se te ocurra», advirtió Roberto. Caminó a zancadas largas hacia la puerta del pasillo. Elena intentó levantarse y correr hacia él, pero resbaló de nuevo en el agua jabonosa. Roberto llegó a la puerta, la cerró de un golpe seco y giró el pestillo de seguridad. Luego sacó el juego de llaves de su bolsillo y cerró la cerradura principal con doble vuelta. Clac, clac. Hizo lo mismo con la puerta del jardín. Clac, clac. La cocina se había convertido en una bóveda sellada. Roberto se giró, guardando las llaves en el bolsillo interior de su saco, cerca de su corazón. Se paró frente a la puerta cerrada del pasillo, cruzando los brazos, bloqueando físicamente la única vía de escape. «Nadie sale de aquí», dijo Roberto, su voz baja y terrible. «Nadie entra y nadie sale». Elena, ahora de pie y chorreando agua sucia, lo miró con incredulidad. ¿Me estás encerrando?», preguntó ella con la voz temblorosa. «¿A mí? ¿En mi propia casa? Esto es secuestro, Roberto. Estás loco». «No, Elena», respondió él inamovible. «Esto es una escena del crimen, y tú eres la sospechosa principal». Roberto sacó su propio teléfono, un modelo de última generación, muy diferente al aparato roto que Lucía sostenía. «Voy a llamar a la policía», anunció Roberto. «A la de verdad, al jefe de policía que es amigo mío, y van a venir aquí y van a ver esto. Van a ver tus manos, van a ver el suelo, van a ver las quemaduras en las manos de esta niña y van a escuchar esa grabación». El pánico real, no el fingido, finalmente se apoderó de Elena. Se dio cuenta de que sus manipulaciones ya no funcionaban. Estaba atrapada con la evidencia de su crueldad y con un hombre que la miraba como si fuera una extraña. «¡No puedes hacer eso!», gritó ella dando un paso hacia él, pero deteniéndose ante su mirada. «Piensa en tu reputación, el escándalo, las noticias. Esposa de magnate arrestada por maltrato. Destruirás la empresa». Roberto soltó una risa seca sin humor. «¿Crees que me importa la empresa ahora mismo?», dijo él mirando de reojo a Lucía, quien había comenzado a deslizarse por la pared hasta sentarse en el suelo, agotada por la adrenalina. «Me importa un carajo la reputación, Elena. Lo único que me importa es asegurarme de que nunca más vuelvas a tener poder sobre un ser humano indefenso». Elena miró a su alrededor, buscando desesperadamente una salida,
una herramienta, algo. Sus ojos se posaron en el bloque de cuchillos de cocina sobre la encimera. Roberto siguió su mirada. «Inténtalo», la retó él suavemente. «Por favor, inténtalo. Dame una razón para no esperar a la policía». Elena bajó la mirada, derrotada por el momento, pero su mente seguía maquinando. «Roberto», comenzó ella, cambiando de táctica nuevamente, intentando sonar razonable. «Está bien, me equivoqué, se me fue la mano, estaba estresada, pero podemos arreglarlo. Le damos dinero, mucho dinero, la mandamos a un buen lugar. No tienes que arruinarnos por esto. Es solo una sirvienta, Roberto». Roberto sintió un asco tan profundo que tuvo ganas de vomitar. «Siéntate», ordenó él. «Pero, siéntate en el suelo», gritó Roberto. Elena, aterrorizada por el volumen de su voz, se dejó caer en una silla del comedor de diario, lejos de él. Roberto se agachó junto a Lucía. El bebé lloraba de nuevo, un llanto ronco de hambre pura. «Tienen hambre», dijo Roberto, más para sí mismo que para ellas. Miró el cubo de basura volcado en el centro de la cocina. Entre los desperdicios vio una lata de fórmula para bebés vacía y aplastada, pero también vio algo más, algo que brillaba entre los pozos de café y las cáscaras de huevo. Algo que no parecía basura de cocina. Eran papeles gruesos, de calidad, y lo que parecía ser el borde de un marco de fotos roto. Roberto frunció el ceño. Se levantó y caminó hacia el montón de basura. «No toques eso», dijo Elena rápidamente, demasiado rápido. Su voz tenía un nuevo tinte de pánico, diferente al anterior, un pánico de algo específico. Roberto la ignoró. Se agachó frente al desastre pestilente. Apartó una cáscara de plátano con un bolígrafo que sacó de su bolsillo. Debajo de la suciedad había un sobre abierto y rasgado, y una fotografía antigua, partida por la mitad. Roberto estiró la mano y tomó la mitad de la foto. La limpió con su pañuelo. Era una foto en blanco y negro, un hombre joven sonriendo. Roberto sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Reconocía esa sonrisa. La veía en el espejo cada mañana, pero no era él. Era su hijo mayor, fallecido hace 3 años en un accidente. Roberto miró la otra mitad de la foto, aún en la basura. La recogió, la unió con manos temblorosas. En la imagen completa, su hijo sostenía a un bebé recién nacido, y a su lado había una mujer joven. Roberto levantó la vista lentamente hacia Lucía. Miró sus ojos. Esos ojos grandes y oscuros que le habían resultado vagamente familiares desde que entró. Luego miró al bebé en la espalda de la niña. El corazón de Roberto dejó de latir por un segundo. No era una sirvienta recogida de la calle. Elena no solo estaba ocultando un abuso, estaba ocultando una familia, su familia. Roberto sintió que el suelo de mármol bajo sus pies se convertía en arenas movedizas. El aire en la cocina, ya cargado de tensión y olor a productos químicos, se volvió repentinamente gélido. Sus ojos iban de la fotografía rota en su mano derecha a la niña que temblaba en el suelo, y luego al rostro descompuesto de Elena. La imagen en la foto era inconfundible. Carlos, su hijo, Carlos. El mismo que habían enterrado hacía 3 años, tras aquel maldito accidente de coche en la autopista al sur. Pero en la foto, Carlos no estaba solo. Estaba sentado en un porche de madera, bronceado y sonriente, sosteniendo en sus brazos a una niña pequeña, de unos 3 o 4 años. La niña tenía un vestido rosa, el mismo tono de rosa que el trapo sucio que Lucía llevaba puesto ahora. Y lo más impactante, la niña de la foto tenía una marca de nacimiento distintiva en la frente, justo en el nacimiento del cabello, una pequeña mancha en forma de media luna. Roberto levantó la vista lentamente hacia Lucía.
Con el corazón martilleando contra sus costillas, dio un paso hacia ella. «Lucía». Su voz se quebró, sonando más vulnerable de lo que había sonado en décadas. «Mírame. Por favor, levanta la cabeza». La niña obedeció, impulsada por el miedo y la autoridad en su voz, aunque sus ojos seguían llenos de pánico. Roberto extendió una mano temblorosa y apartó suavemente el flequillo sucio y pegajoso de la frente de la niña. Ahí estaba, la media luna. El mundo de Roberto se detuvo, el ruido del grifo goteando, el zumbido de la nevera, todo desapareció. Solo quedó el rugido de la sangre en sus oídos. «Dios mío», susurró Roberto, cayendo de rodillas frente a ella, no como un amo ante una sirvienta, sino como un penitente ante una aparición. «Eres tú». Elena, desde la silla donde estaba confinada, soltó un gemido agudo, similar al de un animal herido. «¡Es mentira!», chilló Elena, poniéndose de pie de un salto, olvidando el miedo por un segundo ante la inminencia de su destrucción. «Esa foto es falsa. Es un montaje que trajeron para extorsionarnos. Roberto, no seas idiota. ¿Vas a creer en un pedazo de papel sucio antes que en tu esposa?» Roberto se giró hacia ella. No había ira en su rostro. Había algo peor, una claridad absoluta. «Siéntate», dijo Roberto. No gritó, no hizo falta. La palabra salió con tal peso de finalidad que Elena retrocedió y cayó sentada de nuevo, como si alguien le hubiera cortado los hilos. Roberto volvió su atención a la basura. Si la foto estaba ahí, tenía que haber más. La lógica corporativa de Roberto, esa mente analítica que le había hecho millonario, tomó el control sobre el shock emocional. Elena había intentado tirar esto. ¿Por qué hoy? Porque él volvía. Estaba haciendo limpieza de evidencias. Ignorando el asco, Roberto metió ambas manos en el montón de desperdicios. Apartó restos de comida podrida, pozos de café húmedos y servilletas sucias. Sus dedos tocaron otro papel grueso. Y otro. Sacó un paquete de cartas. Estaban atadas con una goma elástica que se había roto, esparciéndolas entre la inmundicia. Los sobres estaban abiertos, rasgados con violencia. Roberto tomó uno. La tinta azul estaba corrida por la humedad del tomate y el agua sucia, pero la letra era legible, una caligrafía apresurada, nerviosa, remitente. María J., destinatario, señor Roberto Castillo, personal y confidencial. María. Roberto leyó el nombre en voz alta. Su memoria se disparó. María era la novia de Carlos, la chica humilde que Elena había despreciado, la chica que desapareció del mapa después del funeral de Carlos. Elena le había dicho a Roberto que María solo quería dinero y que se había ido con otro hombre a las pocas semanas. Roberto abrió el sobre, sacó la carta. Estaba fechada hacía 2 meses. En ese momento, el bebé en brazos de Lucía soltó un alarido desgarrador. Su cara estaba roja, sus puños cerrados golpeaban el aire. El hambre le estaba causando dolor físico. Lucía intentó calmarlo, meciéndolo frenéticamente, sus ojos llenos de lágrimas de impotencia. «Tiene hambre», sollozó Lucía mirando a Roberto con súplica. «Por favor, señor. No ha comido desde ayer por la noche. La señora dijo que no merecía leche hasta que yo terminara el sótano». La frase golpeó a Roberto como un puñetazo en el estómago. «Desde ayer por la noche». Roberto soltó las cartas sobre la mesa limpia de la isla, lejos de la suciedad, y se puso de pie. La prioridad cambió instantáneamente. La verdad podía esperar 5 minutos. La vida de ese niño, no. «¿Dónde está la leche?», preguntó Roberto, girándose hacia Elena. Elena desvió la mirada, apretando los labios. Un último acto de rebelión mezquina. Roberto caminó hacia ella, agarró los reposabrazos de su silla y se inclinó hasta que su nariz casi rozó la de ella. «Te voy a hacer una sola pregunta, Elena.
Y si no me respondes en 2 segundos, te juro por la memoria de mi hijo que te haré tragar esa basura del suelo. ¿Dónde está la fórmula? Elena se encogió, aterrorizada por la violencia contenida en los ojos de su marido. Señaló con un dedo tembloroso hacia una alacena alta sobre el horno. Ahí, en el fondo, detrás de las especias. Roberto fue hacia la alacena, apartó botes de azafrán y vainilla importada. Al fondo, escondida como si fuera contrabando, había una lata de fórmula infantil genérica. Roberto la sacó, buscó un biberón. No había ninguno a la vista. «¡El biberón!», ladró Roberto. «En el lavavajillas», susurró Lucía tímidamente. «Pero está sucio, no me dejó lavarlo». Roberto abrió el lavavajillas, sacó un biberón con restos de leche cortada, lo llevó al fregadero, echó jabón y comenzó a fregarlo con sus propias manos, usando el agua caliente al máximo, quemándose la piel sin inmutarse. Lo enjuagó, lo llenó de agua filtrada, lo metió al microondas. Fueron los 90 segundos más largos de su vida. Mientras el microondas giraba, Roberto miraba a Lucía. Miraba esa media luna en su frente, miraba sus manos quemadas, y las piezas del rompecabezas de terror encajaban una a una. El microondas pitó. Roberto preparó la mezcla con manos expertas que recordaban los días en que Carlos era un bebé. Agitó el biberón y probó la temperatura en su muñeca. Perfecta. Se acercó a Lucía. Ella intentó tomar el biberón, pero sus manos estaban tan dañadas y temblorosas que casi se le cae. «Déjame a mí», dijo Roberto suavemente. Se sentó en el suelo, justo allí, en medio del caos de su cocina de lujo, al lado de la niña mugrienta. Lucía le pasó al bebé con una desconfianza infinita, pero el bebé, al oler la leche, se lanzó hacia Roberto. Roberto sostuvo al pequeño. Sintió lo ligero que era, demasiado ligero para su tamaño. Los huesos se sentían a través de la ropa sucia. Roberto le puso la tetina en la boca y el bebé succionó con una desesperación voraz, haciendo ruidos de ahogo por la ansiedad de comer. «Despacio, pequeño, despacio». «Hay mucho», susurró Roberto, sintiendo cómo se le rompía el corazón. Mientras el bebé comía, Roberto miró a Lucía. Ella los observaba con asombro, como si estuviera viendo un milagro. «¿Cómo te llamas?», preguntó Roberto. Aunque ya sabía la respuesta, necesitaba escucharla, necesitaba humanizarla. «Lucía Castillo», respondió ella en voz baja. «Castillo, su apellido». Ella no lo ocultaba. Elena lo sabía. Elena había escuchado ese apellido y aún así la había convertido en una esclava. Roberto sintió una lágrima caliente bajar por su mejilla mientras sostenía a ese bebé que ahora lo miraba con ojos grandes y oscuros mientras bebía. Ojos que eran idénticos a los de su abuelo. «Lucía», dijo Roberto con la voz ronca, «yo soy Roberto Castillo, soy el padre de Carlos». Lucía parpadeó, confundida. «¿El señor Robertos?», preguntó ella. Mi mamá me dijo que viniera a buscarlo. Dijo que usted era bueno, que usted nos querría. Pero cuando llegamos, ella», señaló a Elena con la barbilla, «ella dijo que usted no estaba. Dijo que usted nos odiaba, que si le decíamos quiénes éramos, usted nos mataría». Roberto cerró los ojos, sintiendo un dolor físico en el pecho. Ella mintió, Lucía. Ella mintió en todo. El bebé terminó el biberón y soltó un suspiro satisfecho, cerrando los ojos casi al instante, cayendo en ese sueño profundo que solo da el estómago lleno tras días de hambre. Roberto miró hacia la mesa donde estaban las cartas. Ahora que el bebé estaba a salvo, era hora de enfrentar la historia completa. Era hora de leer las palabras de una muerta y entender la magnitud de la traición de Elena. «Sostén a tu hermano», dijo Roberto, pasando suavemente al bebé dormido a los brazos de Lucía. «Necesito leer eso». Se levantó,
sintiendo sus articulaciones rígidas, no por la edad, sino por la tensión. Caminó hacia la isla. Elena seguía en la silla, llorando en silencio, sabiendo que su destino estaba sellado, pero esperando quizás un milagro, una pizca de piedad. No la encontraría. Roberto tomó la primera carta, la que había empezado a leer antes. Sus manos ya no temblaban, estaban firmes con la determinación de un verdugo. Si quieres saber qué decían exactamente las cartas y cómo Elena planeó robar la herencia de estos niños, prepárate. La parte 8 revela el plan maestro del mal. Roberto alisó el papel arrugado sobre el mármol negro. La letra de María era apresurada, escrita claramente en un momento de desesperación. La fecha en la esquina superior derecha indicaba que había sido escrita 2 semanas antes de que Lucía y el bebé aparecieran en la mansión, según la cronología que Roberto estaba reconstruyendo mentalmente. Estimado señor Castillo, sé que no me conoce. O quizás le hablaron mal de mí. Soy María, la mujer que amó a su hijo Carlos hasta su último aliento. Nunca quise pedirle nada. Carlos y yo éramos felices con poco, y cuando él murió, prometí sacar a nuestra hija Lucía adelante yo sola, sin molestar a su familia, tal como la señora Elena me exigió en el funeral. Roberto detuvo la lectura. Levantó la vista lentamente hacia Elena. ¿Tú le exigiste qué?, preguntó Roberto, su voz peligrosamente baja. Elena no respondió. Miraba al suelo, mordiéndose el labio inferior hasta casi sangrar. Roberto volvió a la carta, sintiendo cómo la ira crecía en su interior como una marea negra. Pero la vida tiene otros planes. Estoy enferma, señor Roberto. El cáncer ha vuelto y esta vez los médicos dicen que no hay nada que hacer. Me quedan semanas, quizás días. No tengo a nadie más en el mundo. Mis padres murieron y no tengo hermanos. Le escribo esto con el corazón en la mano porque tengo miedo. No miedo a morir, sino miedo a qué pasará con mis hijos. Lucía tiene 12 años y es la viva imagen de su padre. Y tengo un bebé, Mateo, de 6 meses. Él no es hijo biológico de Carlos, nació de una relación posterior que no funcionó, pero Lucía lo ama como si fuera su propia sangre y prometí no separarlos. Roberto miró al bebé dormido en brazos de Lucía, Mateo. Así que no era su nieto biológico, pero era el hermano de su nieta. Era familia, sangre o no, era un inocente bajo la protección de su nieta. Eso lo hacía intocable. Le ruego, le suplico que los reciba. No pido dinero para mí, solo pido un techo para ellos. Sé que usted es un hombre ocupado, pero Carlos siempre me dijo que su padre, en el fondo, era un hombre justo. Elena me amenazó hace años. Me dijo que si me acercaba a usted, me destruiría. Pero ya no tengo nada que perder. Por favor, no deje que mis hijos terminen en el sistema. Salve a su nieta. Adjunto el certificado de nacimiento de Lucía y una prueba de ADN que Carlos se hizo en secreto antes de morir, solo para tenerla, porque estaba muy orgulloso de ser papá. Roberto buscó entre los papeles esparcidos. Ahí estaba. Una copia arrugada de un laboratorio genético. Probabilidad de paternidad, 99.9%. Carlos Castillo es el padre biológico de Lucía Juárez. Roberto dejó caer el papel. Todo estaba ahí. La verdad legal, la verdad biológica y la verdad emocional. Se giró hacia Elena, la mujer que había dormido a su lado, la mujer con la que había viajado por el mundo, la mujer que fingía llorar en el aniversario de la muerte de Carlos. «Sabías todo», dijo Roberto. No era una pregunta. Elena levantó la cabeza. Su rostro estaba demacrado. El maquillaje corrido le daba un aspecto grotesco. «Lo hice por nosotros, Roberto», dijo ella, con una voz chillona y desesperada. «Por nosotros. Esa mujer, esa oportunista, solo quería tu dinero. Si dejábamos entrar a esa niña, se quedaría con todo.
Es la heredera legítima de la parte de Carlos. Y eso te importaba más que la vida de una niña. Roberto la miró con incredulidad. ¿El dinero? Tenemos 300 millones en el banco, Elena, y te preocupaba que una niña de 12 años se llevara una parte. No es solo el dinero, gritó Elena poniéndose de pie, impulsada por una lógica retorcida. Es el estatus, es mi casa. No iba a permitir que la hija bastarda de esa mujer viviera aquí como una princesa mientras yo tenía que cuidarla. No iba a criar a los hijos de otra. Entonces pudiste decirme la verdad, replicó Roberto acercándose a ella. Pude haberles comprado una casa. Pude haberlos mandado a un internado en Suiza si tanto te molestaban, pero no hiciste eso. Roberto llegó hasta ella. Elena retrocedió hasta chocar contra la pared. Tú decidiste interceptar las cartas, continuó Roberto enumerando los crímenes con frialdad. Decidiste engañar a una mujer moribunda. Decidiste recibir a estos niños cuando llegaron a la puerta, asustados y solos. Y en lugar de ayudarlos, los encerraste, los esclavizaste, los torturaste, les quemaste las manos con lejía. ¿Por qué, Elena? ¿Por qué tanta crueldad? Elena respiraba agitadamente, sus ojos moviéndose de un lado a otro. Porque quería que se fueran, confesó ella en un susurro venenoso. Quería romperla, quería que esa niña se hartara y se escapara, que se llevara al bastardo de su hermano y desapareciera en la calle para siempre. Así no habría rastro. Así nadie sabría que existieron. Roberto sintió un escalofrío. Era el mal en estado puro. No era locura, era cálculo. Elena había diseñado una tortura psicológica y física sistemática para forzar a una niña de 12 años a huir a la indigencia, sabiendo que probablemente moriría en la calle. Era un asesinato lento y sin huellas. «Eres...» Roberto buscó la palabra, pero no había ninguna lo suficientemente fuerte en el idioma humano. «No eres humana». Roberto sacó su teléfono de nuevo. Marcó un número, no el 911. Marcó el número directo de su abogado personal, un hombre que trabajaba 24/7 y que era tan despiadado en la corte como Roberto en los negocios. «Roberto, son las 9 de la noche», contestó la voz al otro lado. «Javier, escúchame bien. Quiero que vengas a mi casa ahora mismo. Trae al notario, trae al jefe de seguridad de la empresa y llama al fiscal del distrito. Dile que es un favor personal que voy a cobrarme hoy». «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «Estoy bien», dijo Roberto mirando a Elena a los ojos. «Pero mi esposa acaba de dejar de existir legalmente para mí. Quiero el divorcio, Javier, pero eso es lo de menos. Quiero presentar cargos criminales, secuestro de menores, tortura, trabajo infantil forzado, fraude, intercepción de correo federal. Lo quiero todo. Quiero que se pudra en la cárcel el resto de su vida». Elena soltó un grito y se lanzó hacia Roberto, intentando arrebatarle el teléfono. «No puedes hacerme esto», chilló ella arañando su brazo. «Soy tu esposa, soy Elena Castillo». Roberto la empujó con facilidad, sin colgar el teléfono. «Ya no», dijo él. «Desde este momento eres solo una delincuente que entró en la casa equivocada». «Javier, haz lo que te digo», ordenó al teléfono, «y trae una orden de restricción inmediata». Colgó y guardó el teléfono. Elena estaba en el suelo, llorando histéricamente, golpeando el mármol con los puños, como una niña malcriada a la que le han quitado sus juguetes. Pero esto no era un juego. Roberto se dio la vuelta, dándole la espalda definitivamente a su exesposa. Caminó hacia Lucía. La niña lo miraba con los ojos muy abiertos, abrazando a su hermano. Había escuchado todo. Había entendido que el hombre alto y aterrador no era el monstruo. El monstruo estaba en el suelo. Roberto se agachó frente a ella de nuevo. Su expresión se suavizó, borrando la furia del guerrero y dejando paso a la ternura del abuelo. «Lucía», dijo él suavemente, lo siento tanto.
No sabía que estabais aquí. Te juro por mi vida que, si lo hubieras sabido, nadie te habría tocado un pelo. Lucía lo miró y una lágrima solitaria rodó por su mejilla sucia. ¿Usted es mi abuelo de verdad?, preguntó ella con un hilo de voz. Sí, mi vida. Soy tu abuelo. Roberto extendió los brazos invitándola pero sin forzarla. Y te prometo una cosa, nadie nunca más te va a hacer daño. Esta es tu casa, tuya. No eres una sirvienta, eres una castillo. Y los castillo cuidan de los suyos. Lucía dudó un segundo, mirando la figura patética de Elena en el suelo y luego el rostro abierto y lloroso de Roberto, y entonces la presa se rompió. Lucía soltó el aire que parecía haber estado conteniendo durante 2 meses y se lanzó a los brazos de Roberto, enterrando su cara sucia en el traje caro, sollozando con una fuerza que sacudió su pequeño cuerpo. Roberto la abrazó con fuerza, envolviéndola, protegiéndola, sintiendo los huesos frágiles de su nieta bajo la tela. Besó la parte superior de su cabeza, oliendo la suciedad, pero también oliendo algo más: esperanza. Pero la noche no había terminado. Mientras abrazaba a su nieta, Roberto miró por encima de su cabeza hacia la puerta del jardín. Vio luces azules y rojas destellando a través de las cortinas. La policía había llegado, pero no la que Elena quería. «Vamos a sacarte de esta cocina», susurró Roberto. «Vamos a limpiarte las manos, y luego vamos a ver cómo se llevan a la basura. Si quieres ver la satisfacción de ver a Elena esposada y arrastrada fuera de su mansión, frente a todos sus vecinos ricos, no te pierdas la parte 9. La justicia será pública y humillante». Las luces azules y rojas de las patrullas policiales comenzaron a bailar frenéticamente contra los ventanales de la cocina, proyectando sombras fantasmales sobre el mármol negro y el rostro desfigurado por el llanto de Elena. El sonido de las sirenas, que al principio era un zumbido lejano, se cortó abruptamente justo en la entrada de la mansión, reemplazado por el ruido de puertas de vehículos abriéndose y cerrándose con urgencia. Pasos pesados crujieron sobre la grava del camino de entrada. Elena, que había estado sollozando en el suelo, levantó la cabeza. El reflejo de las luces policiales en sus ojos pareció activar un interruptor de supervivencia en su cerebro reptiliano. Se puso de pie tambaleándose, sus manos alisando frenéticamente el vestido de seda rojo, manchado de basura, intentando recomponer su máscara de señora de sociedad en cuestión de segundos. «Roberto, escúchame», dijo ella, su voz temblando pero ganando velocidad, atropellándose las palabras. «Todavía podemos arreglar esto. No dejes que entren. Diles que fue una falsa alarma. Diles que la niña tuvo un accidente y yo la estaba ayudando. Por favor, si esto sale a la luz, perderemos las acciones del club, nos echarán de la junta benéfica». «Mi reputación, Roberto». Roberto la miró con una incredulidad que rozaba el dolor físico. Incluso ahora, con la policía en la puerta y la evidencia de su crueldad esparcida por el suelo, la única preocupación de Elena era su estatus social. No había remordimiento, no había culpa, solo miedo a perder su posición. «¿Tu reputación?», repitió Roberto en voz baja, mientras acariciaba la espalda de Lucía, quien se aferraba a su pierna como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. «Elena, hay una niña con las manos quemadas por ácido en mi cocina. Hay un bebé desnutrido que ha estado bebiendo leche caducada. Y tú te preocupas por la junta benéfica». «¡Tú no entiendes!», gritó Elena, perdiendo la compostura nuevamente, su rostro contorsionándose en una mueca de odio puro. «Todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo construí yo. Tú haces el dinero, pero yo construí el nombre. Y no iba a dejar que una bastarda callejera y su hermano arruinaran mi obra maestra».
Roberto sintió que Lucía se encogía ante los gritos. La apretó más fuerte contra sí. «¿Arruinar?», preguntó Roberto clavando sus ojos en ella. «¿Cómo podían arruinarte dos niños huérfanos que solo pedían un techo?» «Porque son la prueba, Roberto», chilló Elena, señalando a Lucía con un dedo acusador. «Son la prueba de que Carlos prefirió a una muerta de hambre antes que a las chicas de buena familia que yo le presenté. Esa niña es una mancha, una vergüenza». Y cuando llegó a la puerta, sucia y llorando, con esa carta patética, supe que si la dejaba entrar, se quedaría con todo. La gente hablaría, dirían que mi hijo tuvo hijos ilegítimos. No podía permitirlo. La confesión colgó en el aire, tóxica y pesada. Elena respiraba agitadamente, con el pecho subiendo y bajando. Había dicho la verdad, no por arrepentimiento, sino por soberbia. Creía, en su mente retorcida, que Roberto entendería la lógica de proteger el nombre a cualquier costo. Roberto dio un paso hacia ella, protegiendo a los niños con su cuerpo. «Carlos no prefirió a una muerta de hambre», dijo Roberto con una voz que era puro hielo. «Carlos eligió el amor, algo que tú y yo evidentemente nunca tuvimos, porque si me amaras, habrías amado lo que quedó de mi hijo». Roberto sacó las llaves de su bolsillo. El sonido metálico resonó en el silencio tenso. «Esa niña», dijo Roberto, señalando a Lucía sin mirarla, manteniendo los ojos fijos en Elena. «Tiene más dignidad en su dedo meñique quemado que tú en todo tu cuerpo cubierto de diamantes. Ella protegió a su hermano. Ella trabajó como una esclava para mantenerlo a salvo. Tú solo te protegiste a ti misma». Golpes fuertes sonaron en la puerta trasera de la cocina. «¡Policía!», bramó una voz autoritaria desde afuera. «¡Abran la puerta!». Elena dio un paso atrás, chocando contra la isla de cocina. Miró a su alrededor buscando una salida, pero las ventanas estaban cerradas y Roberto bloqueaba el pasillo. Estaba atrapada en la jaula que ella misma había construido. «Roberto, no lo hagas», suplicó ella, juntando las manos en un gesto de rezo grotesco. «Te daré el divorcio, me iré, no pediré nada, pero no dejes que me lleven así, no frente a los vecinos. Roberto, por favor». Roberto caminó hacia la puerta trasera. Pasó junto a Elena sin mirarla, como si fuera un mueble viejo y roto. «Tuviste tu oportunidad cuando llegaron hace 2 meses», dijo Roberto, poniendo la mano en el pomo de la puerta. «Pudiste ser una abuela, pudiste ser humana. Ahora es tarde». Roberto giró la llave. El sonido del mecanismo desbloqueándose fue definitivo. Abrió la puerta de golpe. El aire fresco de la noche entró en la cocina viciada, trayendo consigo el olor a pino y gasolina. 4 oficiales de policía estaban parados en el umbral, con las manos cerca de sus fundas, tensos y listos para la acción. Detrás de ellos, el jefe de policía, Rodríguez, un hombre corpulento con el que Roberto jugaba al golf ocasionalmente, entró con el rostro serio. «¿Roberto?», preguntó Rodríguez, escaneando la escena rápidamente. Sus ojos pasaron de Roberto al caos del suelo, luego a Elena temblando junto a la isla, y finalmente se detuvieron en la niña sucia y el bebé en brazos de Roberto. La expresión del jefe cambió de preocupación profesional a horror genuino. «¿Qué demonios ha pasado aquí?», murmuró Rodríguez. Roberto se hizo a un lado, dejando el escenario del crimen completamente expuesto a la vista de la ley. «Pasa, Rodríguez», dijo Roberto con voz firme, «y trae las esposas. Tienes trabajo que hacer». Elena soltó un grito ahogado y se cubrió la cara con las manos, pero ya no había dónde esconderse. La luz de la verdad había inundado la cocina y no había sombra que pudiera ocultar la magnitud de sus pecados. El jefe Rodríguez entró en la cocina, seguido por 2 oficiales uniformados. Sus botas negras chapotearon en el charco de agua sucia y desperdicios que cubría el suelo.
El contraste entre la elegancia arquitectónica de la mansión y la inmundicia en la que se encontraban era jarring. «¡Oficial!», gritó Elena de repente, bajando las manos y decidiendo jugar su última carta, la carta de la indignación. «Gracias a Dios que llegaron. Este hombre se ha vuelto loco. Me ha golpeado. Mire», señaló una mancha imaginaria en su brazo. «Y ha traído a estos vagabundos a mi casa para humillarme. Sáquenlos de aquí. Quiero que los arresten a todos por allanamiento». Los oficiales se detuvieron mirando al jefe. Elena intentó erguirse, adoptando esa postura altiva que solía intimidar a camareros y empleados de tiendas, asumiendo que su palabra valía más que la realidad visible. Rodríguez no la miró. Se giró hacia Roberto. «Roberto, necesito que me expliques la situación para el informe», dijo el jefe, ignorando completamente los gritos de Elena. Roberto respiró hondo. Sentía el peso del bebé en su brazo izquierdo y la mano pequeña de Lucía apretando su chaqueta en el derecho. Esa conexión física le dio la fuerza para pronunciar las palabras que destruirían su vida pública, pero salvarían su alma. «Quiero presentar cargos contra mi esposa, Elena Castillo», declaró Roberto con voz clara y potente para que cada oficial presente escuchara. «Cargos por secuestro agravado, tortura infantil, abuso doméstico, privación de libertad y fraude». «¡Mentira!», aulló Elena, lanzándose hacia adelante, pero un oficial joven se interpuso en su camino, levantando una mano enguantada. «Señora, retroceda», ordenó el oficial. «Mírale las manos, Rodríguez», dijo Roberto, girando suavemente a Lucía para que la luz cayera sobre sus heridas. «Mírales las manos a mi nieta». Rodríguez se acercó. Se inclinó y observó las quemaduras químicas, la piel en carne viva, las uñas rotas. Luego miró el cuello de la niña, donde las marcas del trapo sucio habían dejado surcos amoratados. El rostro del veterano policía se endureció, sus mandíbulas se tensaron. Había visto cosas malas en su carrera, pero la crueldad calculada contra un niño en una casa de oro era algo que revolvía el estómago de una manera diferente. «¿Esto lo hizo ella?», preguntó Rodríguez, señalando a Elena con un movimiento de cabeza. «Ella la obligó a limpiar con químicos industriales sin protección», respondió Roberto. «La mantuvo encerrada, la amenazó de muerte. Tengo una grabación en este teléfono donde amenaza con ahogar al bebé en la piscina». Al mencionar la grabación, Elena palideció mortalmente. Sabía que esa era la prueba irrefutable. Sus piernas flaquearon y se apoyó en la encimera para no caer. «Procedan», ordenó Rodríguez a sus oficiales, su voz seca y profesional. 2 oficiales avanzaron hacia Elena. Ella retrocedió, sus ojos desorbitados. «¡No! ¡No me toquen!», chilló retrocediendo hasta chocar contra la nevera. «¿Saben quién soy? Soy Elena Castillo. Voy a llamar al gobernador. Los voy a despedir a todos». «Elena Castillo», dijo el oficial mientras le agarraba la muñeca derecha y la giraba bruscamente hacia su espalda. «Queda detenida por sospecha de abuso infantil agravado y secuestro. Tiene derecho a guardar silencio». El sonido metálico de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Elena, justo sobre sus pulseras de oro, fue el sonido más satisfactorio que Roberto había escuchado en años. «Clic, clic. Roberto, haz algo», gritó Elena perdiendo toda dignidad, comenzando a patalear mientras los oficiales la empujaban hacia la puerta. «Soy tu esposa. Me diste tu palabra en el altar». Roberto cubrió los oídos de Lucía con una mano, pegando la cabeza de la niña a su pecho para que no tuviera que ver la violencia de la resistencia de Elena. «Mi esposa murió el día que decidió torturar a mi sangre», dijo Roberto en voz baja, aunque Elena ya no podía escucharlo por sus propios gritos. Los oficiales la arrastraron fuera de la cocina. Al cruzar el umbral hacia el jardín, la escena se volvió pública.
Las luces de las patrullas iluminaban el jardín perfectamente cuidado, y allí, en el perímetro, atraídos por el ruido y las luces, estaban los empleados de la casa. La cocinera, el jardinero, las doncellas, estaban agrupados observando con los ojos muy abiertos. Algunos se tapaban la boca con las manos. Elena, al ver a su audiencia, intentó erguirse, pero tropezó y casi cae de cara al césped, si no fuera porque los policías la sostenían. —¿Qué miran, idiotas? —les gritó a los empleados. —¡Ayúdenme! ¡Llamen a mi abogado! Nadie se movió. Nadie dijo una palabra. El silencio de la servidumbre era una condena en sí misma. Sabían lo que pasaba. Quizás no conocían los detalles, pero sabían que la niña nueva sufría, y ahora veían caer al tirano. Roberto salió a la puerta, con Lucía y el bebé en brazos. Se paró en el escalón superior, mirando cómo metían a Elena en la parte trasera de la patrulla. Ella golpeó la ventana con la cabeza, gritando obscenidades, su rostro una máscara de furia y desesperación. Uno de los oficiales cerró la puerta del coche patrulla, silenciando los gritos. Roberto sintió que una tensión inmensa abandonaba sus hombros. Miró a los empleados reunidos. Su mirada se cruzó con la de la cocinera, una mujer mayor que bajó la vista avergonzada. Roberto sabía que tendría que lidiar con ellos después. La complicidad por silencio también era un pecado, pero por ahora la amenaza principal había sido neutralizada. «Se acabó, mi niña», le susurró Roberto a Lucía, besando su cabello sucio. «El monstruo se ha ido». Lucía levantó la vista. Sus ojos, aún llenos de lágrimas, miraban las luces rojas y azules, alejándose por el camino de entrada. «¿Ya no va a volver?», preguntó ella con un hilo de voz, temiendo que esto fuera solo un sueño cruel. «Nunca», prometió Roberto con ferocidad. «Mientras yo respire, ella nunca volverá a acercarse a ti. Te lo juro». El jefe Rodríguez se acercó a Roberto, quitándose la gorra. «Roberto, tengo que llevarte a la comisaría para tomarte declaración oficial y procesar a los niños. Servicios Sociales tendrá que...» «No», lo cortó Roberto. «Servicios Sociales no va a tocar a estos niños. Son mi familia. Tengo las pruebas de ADN, tengo las cartas de la madre otorgándome la custodia implícita. Mi abogado está en camino con un juez para formalizar la tutela temporal de emergencia. Estos niños no salen de mi vista, Rodríguez. Ni un segundo». Rodríguez miró al bebé dormido y a la niña aterrorizada que se aferraba a la pierna de Roberto. Asintió lentamente. «Está bien. Haremos el papeleo aquí. Pero necesitamos que un médico los vea. Esa niña necesita atención urgente para esas quemaduras». «Llama a una ambulancia privada», ordenó Roberto. «Que vengan aquí. No voy a llevarlos a un hospital público a esperar horas. Quiero al mejor dermatólogo y al mejor pediatra aquí en 30 minutos». Roberto se giró para volver a entrar en la casa, pero no a la cocina, nunca más a esa cocina. «Ven, Lucía», dijo, guiándola hacia la puerta principal de la casa, la entrada grande, la entrada de los dueños. «Vamos a entrar por la puerta grande, como debiste entrar el primer día». Mientras caminaban por el pasillo de mármol, alejándose de la suciedad y el dolor de la parte trasera de la casa, Lucía miró a Roberto. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó ella, todavía insegura de su suerte. Roberto se detuvo frente a un espejo enorme en el vestíbulo. Se miró a sí mismo, un hombre poderoso, en un traje de miles de dólares, manchado de basura, leche y lágrimas. Y miró a la niña a su lado, su reflejo sucio pero digno. «Ahora, Lucía», dijo Roberto mirándola a los ojos a través del espejo, «ahora empieza la vida que te robaron. Vamos a curarte esas manos. Vamos a alimentar a tu hermano. Y mañana voy a presentarte al mundo como mi nieta». Pero antes de la paz, Roberto sabía que quedaba una última batalla, la limpieza de la casa.
no la limpieza física, sino la humana. Había gente en esa casa que había visto y callado, y Roberto no toleraba traidores. Si quieres ver cómo Roberto despide a los empleados cómplices y transforma la vida de Lucía en los días siguientes, suscríbete para el gran final. La justicia no termina con la policía. El vestíbulo principal de la mansión estaba en silencio, un contraste ensordecedor con el caos de sirenas y gritos que acababa de tener lugar en el jardín. Roberto cargaba a Mateo en su brazo izquierdo, sintiendo cómo el pequeño cuerpo relajaba su tensión, poco a poco, mientras que con su mano derecha guiaba a Lucía. La niña caminaba con la cabeza baja, mirando el suelo de mármol pulido, como si temiera ensuciarlo con sus zapatos gastados. «Aquí no», dijo Roberto suavemente cuando Lucía intentó desviarse hacia el pasillo de servicio, un reflejo condicionado por meses de abuso. «Por aquí». La llevó al gran salón. Era una habitación que Roberto apenas usaba, llena de muebles italianos cubiertos con fundas y obras de arte que valían más que la casa de la mayoría de la gente. Pero esa noche no le importaba el mobiliario. «Siéntate aquí», indicó, señalando el sofá de terciopelo beige más grande. Lucía dudó. «Estoy sucia, señor». «Abuelo», corrigió tímidamente. «Voy a manchar el sofá». La señora Elena decía que el sofá se puede limpiar o quemar. «Me da igual», la interrumpió Roberto con firmeza pero sin ira hacia ella. «Siéntate, necesitas descansar esas piernas». Lucía se sentó en el borde del sofá, rígida, como si estuviera lista para saltar y correr al menor ruido. Roberto depositó a Mateo con sumo cuidado en un sillón amplio, rodeándolo de cojines de seda para que no rodara. El bebé seguía durmiendo, ajeno a que su vida acababa de cambiar para siempre. En ese momento, la puerta principal se abrió. No era la policía, eran los paramédicos de la ambulancia privada que Roberto había exigido. Entraron con camillas y maletines naranjas, seguidos de cerca por el doctor Arango, el médico personal de la familia, que había llegado en tiempo récord, con el pijama debajo de su abrigo. «¿Roberto?» Arango escaneó la sala, y sus ojos se abrieron con horror al ver a los niños. «Dios santo, ¿qué ha pasado?» «No preguntes, Felipe, solo actúa», ordenó Roberto, su voz ronca por la emoción contenida. «Mira sus manos, mira al bebé, desnutrición, deshidratación, posibles infecciones cutáneas. Quiero un chequeo completo, ahora». El equipo médico se puso a trabajar. Roberto se apartó unos metros para darles espacio, pero no salió de la habitación. No podía perderlos de vista. Se quedó de pie junto a la chimenea apagada, vigilando como un halcón. Vio cómo una enfermera cortaba con tijeras quirúrgicas las mangas del vestido sucio de Lucía para examinar su hombro. Vio cómo la niña hacía una mueca de dolor cuando el antiséptico tocó la piel viva de sus manos, pero no lloró. Había aprendido a tragar el dolor en silencio. Eso rompió el corazón de Roberto más que cualquier grito. «Tiene quemaduras químicas de segundo grado en los dedos y palmas», informó el doctor Arango en voz baja, acercándose a Roberto después de unos minutos. «Y dermatitis severa por contacto. Necesita antibióticos intravenosos y curas diarias. El bebé, Mateo, ¿verdad? Está muy bajo de peso y tiene una dermatitis del pañal severa, pero sus pulmones suenan bien. Se recuperará con buena alimentación». Roberto asintió, sintiendo un alivio que casi lo hizo colapsar. «Haz lo que tengas que hacer. Convierte las habitaciones de invitados en una clínica si es necesario. No van a ir a un hospital. Se quedan aquí». Mientras los médicos vendaban las manos de Lucía, un movimiento en el pasillo llamó la atención de Roberto. Eran los empleados. Marta, la cocinera que llevaba 5 años con ellos, Rosa, la doncella principal, y el jardinero. Estaban parados en la entrada del salón.
retorciéndose las manos, con caras de culpabilidad y miedo. Roberto sintió que la sangre le hervía de nuevo. La furia fría regresó. Caminó hacia ellos despacio. El sonido de sus zapatos sobre el parqué hizo que Rosa diera un paso atrás. «Señor Roberto», empezó a decir Marta, con los ojos llorosos. «Nosotros no sabíamos qué hacer. La señora Elena nos amenazó. Dijo que nos despediría sin referencia, que nos acusaría de robo si decíamos algo». Roberto levantó una mano y Marta cayó al instante. «¿La señora los amenazó con despedirlos?», preguntó Roberto con una calma letal. «¿Y por eso dejaron que una niña de 12 años comiera sobras de la basura? ¿Por eso la vieron fregar el suelo con ácido y no hicieron nada? Teníamos miedo, señor. Tenemos familias», balbuceó el jardinero. «Ella también tenía familia», dijo Roberto señalando a Lucía, que ahora descansaba con las manos vendadas, observando la escena con ojos cansados. «Ella es mi nieta, sangre de mi sangre. Y ustedes la vieron sufrir todos los días durante 2 meses y eligieron su cheque de pago antes que su humanidad». Roberto se acercó a Marta, invadiendo su espacio personal. «¿Le diste algo de comer a escondidas, Marta? ¿Un pedazo de pan? ¿Un vaso de leche cuando Elena no miraba?» Marta bajó la cabeza, avergonzada. El silencio fue la respuesta. «Lárguense», susurró Roberto. «Pero, señor, ¿a dónde vamos a ir a esta hora?», suplicó Rosa. «Lárguense de mi casa», rugió Roberto, su voz retumbando en las paredes altas del salón, haciendo que los médicos se giraran sobresaltados. «Tienen 10 minutos para recoger sus cosas y salir de mi propiedad. Si los veo aquí en 11 minutos, haré que la policía los arreste como cómplices de tortura infantil. ¡Fuera!». Los empleados corrieron despavoridos hacia el área de servicio. No hubo más excusas. Sabían que habían cruzado una línea moral de la que no había retorno. Roberto se pasó una mano por el rostro, intentando calmar su respiración. Se giró y vio a Lucía mirándolo, no con miedo, sino con una especie de asombro respetuoso. Por primera vez, alguien había defendido su existencia con ferocidad. Roberto regresó al sofá y se sentó junto a ella. El médico ya había terminado de vendarle las manos, que ahora parecían 2 guantes de boxeo blancos y suaves. «¿Te duelen?», preguntó él. «Un poco menos», susurró ella. Luego miró hacia el pasillo vacío. «Abuelo, ¿quién va a cocinar ahora?». Roberto soltó una carcajada breve, un sonido oxidado que le sorprendió a él mismo. «Yo cocinaré, o pediremos pizza, o contrataremos al mejor chef de la ciudad, pero nadie te volverá a obligar a entrar en esa cocina, Lucía, nunca más». El doctor Arango se acercó con una inyección. «Es un sedante suave y antibiótico», explicó. «Necesita dormir, Roberto. El cuerpo sana cuando duerme». Lucía miró la aguja con recelo. «¿Y Mateo?», preguntó mirando al bebé en el sillón. «Yo cuidaré de Mateo», prometió Roberto, tomando la mano vendada de la niña entre las suyas. «Voy a poner su cuna en mi habitación esta noche. Si llora, yo lo atenderé. Tú duerme, te lo has ganado. Tienes que descansar para curarte». Lucía lo miró a los ojos, buscando cualquier rastro de mentira, cualquier señal de que esto fuera una trampa cruel de Elena, pero solo vio los ojos cansados y amorosos de un hombre que acababa de encontrar su propósito de vida. «Gracias, abuelo», dijo ella, y sus párpados comenzaron a caerse incluso antes de la inyección. El agotamiento de 2 meses de supervivencia extrema finalmente la venció. Roberto se quedó allí mientras el médico le administraba el medicamento. Esperó hasta que la respiración de Lucía se volvió profunda y rítmica. Luego se levantó y caminó hacia Mateo. Tomó al bebé en brazos. El pequeño se removió y abrió los ojos un momento, mirándolo. «Hola, Mateo», susurró Roberto en la penumbra del salón. «No tienes mi sangre, pero tienes mi apellido desde hoy.
Eres un castillo, y los castillos nunca abandonan a los suyos. Caminó hacia el ventanal que daba al jardín. Las luces de la policía ya se habían ido. Solo quedaba la oscuridad de la noche y el silencio de una casa que, por primera vez en años, se sentía como un hogar, aunque estuviera rota. Mañana empezaría la guerra legal. Mañana tendría que enfrentar a la prensa, a los abogados, al consejo de administración, pero esta noche, con sus nietos a salvo bajo su techo, Roberto se sentía más rico que en toda su carrera financiera. Una semana después, la luz del sol de la mañana entraba a raudales por los ventanales de la oficina privada de Roberto, bañando la madera de caoba y las estanterías llenas de libros de leyes y economía. Pero el aire en la habitación era diferente al de antes. Ya no olía a tabaco rancio y estrés corporativo, olía a flores frescas y a talco de bebé. Roberto estaba sentado detrás de su inmenso escritorio, pero no estaba revisando acciones de bolsa. Estaba firmando una montaña de documentos legales que su abogado, Javier, le iba pasando uno a uno con eficiencia militar. «Esta es la demanda de divorcio definitiva», dijo Javier, deslizando un documento con una etiqueta roja. «Causal de crueldad extrema y conducta criminal. Elena no va a ver ni un centavo, Roberto. He congelado todas las cuentas conjuntas y el juez ha aprobado la orden de restricción permanente. No podrá acercarse a menos de 500 metros de ti o de los niños, incluso si sale bajo fianza, cosa que dudo mucho que ocurra pronto. El fiscal quiere usarla de ejemplo». Roberto firmó con un trazo fuerte y decidido. «Que se pudra en la cárcel», murmuró sin levantar la vista. «¿Y lo otro?» Javier sonrió levemente y sacó otra carpeta, esta de color azul. «La tutela legal y el inicio del proceso de adopción plena». La puerta de la oficina se abrió suavemente. «¿Se puede?», preguntó una voz clara y dulce. Roberto levantó la cabeza y sonrió. La transformación era milagrosa. Lucía estaba parada en el umbral. Ya no había rastro de la niña mendiga con el vestido sucio. Llevaba unos vaqueros nuevos, zapatillas deportivas de marca y una camiseta amarilla brillante que resaltaba el color saludable que había vuelto a sus mejillas. Su cabello, antes pegajoso y enmarañado, ahora caía limpio y brillante sobre sus hombros, sujeto con una diadema sencilla. Pero lo más importante eran sus manos. Ya no llevaban los vendajes gruesos de boxeo. Ahora tenía unos guantes de algodón blancos, finos y discretos, para proteger la piel nueva que se estaba regenerando. «Pasa, cariño», dijo Roberto, dejando el bolígrafo y haciendo un gesto para que entrara. Lucía entró empujando un carrito de bebé de última generación. Dentro, Mateo balbuceaba felizmente, jugando con un sonajero de colores. El bebé había ganado peso visiblemente en solo 7 días. Sus mejillas estaban redondas y rosadas, y la dermatitis había desaparecido casi por completo. La enfermera dijo que Mateo ya se tomó toda la leche, reportó Lucía con orgullo, aparcando el carrito junto al escritorio de caoba, y ya no llora cuando lo bañan. Eso es porque ahora lo bañan con agua tibia y patitos de goma, no con agua fría en un fregadero, dijo Roberto, levantándose y rodeando el escritorio para besar la frente de su nieta. Lucía miró los papeles en el escritorio. ¿Son los papeles de la bruja?, preguntó ella, usando el apodo que habían acordado tácitamente para Elena. «Sí, ya no es parte de nuestras vidas», aseguró Roberto. «Pero estos otros papeles son más importantes». Roberto tomó la carpeta azul y se la mostró. «Lucía, esto dice que legalmente soy tu tutor. Significa que nadie puede llevarte, ni servicios sociales, ni ningún pariente lejano que aparezca por el dinero. Eres mía, y Mateo también». Lucía tocó el papel con sus manos enguantadas. «¿Mateo también?»,
preguntó con voz temblorosa. Pero él no es hijo de mi papá Carlos. La señora Elena dijo que él era basura porque no tenía sangre Castillo. Roberto se arrodilló para quedar a la altura de ella, tal como lo había hecho en la cocina aquella noche terrible, pero esta vez en un contexto de amor, no de crisis. Escúchame bien, Lucía. La sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Tú protegiste a este niño con tu vida. Tú eres su madre, su hermana y su ángel guardián. Si él es tu familia, es mi familia. Punto. Roberto señaló una línea en el documento. He iniciado los trámites para adoptarlo legalmente como mi nieto. Llevará el apellido Castillo, Mateo Castillo. Tendrá los mismos derechos, la misma herencia y el mismo amor que tú, porque tú lo amas, y eso es suficiente para mí. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de dolor. Se lanzó al cuello de Roberto, abrazándolo con fuerza. Gracias, abuelo, gracias por salvarnos. Roberto la abrazó, cerrando los ojos y sintiendo una paz profunda. No, Lucía, tú me salvaste a mí. Yo era un viejo amargado en una casa vacía llena de cosas caras. Tú me devolviste a mi hijo a través de ti y me diste una razón para vivir. Javier, el abogado, se aclaró la garganta discretamente, visiblemente conmovido, algo raro en un tiburón legal como él. Roberto, falta una firma en el fideicomiso, dijo Javier suavemente. Roberto se separó de Lucía y le sonrió. Tengo un regalo para ti, algo que encontré y mandé restaurar. Roberto fue hacia una mesita auxiliar y tomó un objeto cubierto con un paño de terciopelo. Se lo entregó a Lucía. Ella quitó el paño con cuidado. Era la foto que Roberto había rescatado de la basura, la foto de Carlos sosteniéndola a ella de bebé. Pero ya no estaba rota ni sucia. Un experto la había restaurado digitalmente, eliminando las grietas y manchas, y ahora estaba enmarcada en un hermoso marco de plata. Lucía miró la imagen de su padre y sollozó suavemente, trazando el rostro sonriente de Carlos con su dedo enguantado. Mi mamá decía que él se reía mucho, dijo ella. Se reía todo el tiempo, confirmó Roberto con la voz quebrada por la nostalgia. Y tenía tus mismos ojos. Ahora, cada vez que te miro, lo veo a él. Nunca se fue del todo, Lucía. Volvió a casa contigo. Señor Castillo, interrumpió la secretaria por el intercomunicador. El coche está listo para llevarlos al cementerio. Tienen las flores que pidió. Roberto suspiró y asintió. Es hora, dijo él. Vamos a visitar a tu papá y a tu mamá. Vamos a decirles que estáis bien. ¿A mi mamá también?, preguntó Lucía sorprendida. Pero ella está enterrada en el pueblo, lejos. Ya no, dijo Roberto. Hice trasladar sus restos ayer. Ahora descansa en el mausoleo familiar junto a Carlos. Deben estar juntos, y nosotros vamos a ir a verlos juntos. Lucía miró a su abuelo con una adoración absoluta. Este hombre no solo había salvado su presente, sino que estaba sanando su pasado. Vamos, dijo Roberto, tomando el asa del carrito de Mateo con una mano y la mano de Lucía con la otra. Tenemos una vida que empezar. Salieron de la oficina, caminando hacia el sol del mediodía. La casa, antes una prisión de silencios y secretos, ahora resonaba con el sonido de las ruedas del carrito y los pasos de una familia unida. El mal había sido extirpado, y en su lugar, algo fuerte y verdadero había echado raíces. No te pierdas el emotivo final en la parte 13, donde cerramos el ciclo en el jardín, con una promesa de futuro y una última sorpresa que hará llorar hasta el corazón más duro. El sol de la tarde caía dorado y cálido sobre el jardín trasero de la mansión Castillo, bañando el césped verde esmeralda en una luz que parecía líquida. Donde antes reinaba un silencio estéril y una perfección de revista de decoración, ahora había un caos maravilloso de vida.
Había juguetes de plástico de colores brillantes esparcidos cerca de la piscina, ahora protegida con una valla de seguridad infantil, una manta de picnic a cuadros rojos y blancos, y globos, muchos globos. Era el primer cumpleaños de Mateo, o al menos el primero que celebraban, ya que no sabían la fecha exacta. Habían decidido que el día de su libertad sería su nuevo cumpleaños. Roberto estaba sentado en el césped, sin chaqueta, con la camisa de lino blanco arremangada hasta los codos y la corbata aflojada. Si sus socios de la junta directiva pudieran verlo ahora, probablemente sufrirían un infarto colectivo. El tiburón Castillo, el hombre que devoraba empresas antes del desayuno, estaba soplando burbujas de jabón con una varita de plástico rosa para entretener a un bebé que reía a carcajadas. Mateo, que hacía 6 meses era un esqueleto envuelto en un trapo sucio, ahora era un niño robusto, de mejillas sonrosadas y piernas fuertes, que intentaba atrapar las burbujas con sus manitas regordetas. «¡Casi la tienes, campeón!», animó Roberto, riendo cuando una burbuja estalló en la nariz del bebé, provocando un estornudo adorable. A unos metros de distancia, Lucía corría detrás de un cachorro de Golden Retriever que Roberto le había regalado hacía 2 semanas. La risa de la niña era música pura. Era un sonido limpio, sin miedo, sin la sombra de la vigilancia constante. Lucía llevaba un vestido de flores ligero y sus manos estaban curadas. Las cicatrices seguían ahí, finas líneas blancas y rosadas en sus palmas y dedos, marcas indelebles de su sacrificio, pero ya no dolían, ya no sangraban. Ahora servían para acariciar perros, sostener libros de escuela y abrazar a su abuelo. Roberto dejó de soplar burbujas por un momento y observó la escena. Sintió una presión en el pecho, pero no era angina, era gratitud. Una gratitud tan inmensa que casi dolía. Pensó en la cocina, esa maldita cocina. La había mandado reformar por completo. Había arrancado el mármol negro, cambiado los muebles, tirado esa nevera. Ahora era una cocina blanca, luminosa, llena de dibujos de Lucía pegados en el refrigerador con imanes de letras. El fantasma de Elena había sido exorcizado con martillos y pintura nueva. Elena. El nombre cruzó su mente como una nube pasajera. Las noticias habían llegado esa mañana. El juicio había sido rápido y brutal. El testimonio de los médicos, la grabación de audio y las fotos de las manos de Lucía habían sido suficientes. 20 años. Sin posibilidad de libertad condicional hasta los 15. Elena Castillo, la reina de la sociedad, ahora limpiaba baños en una penitenciaría estatal. La justicia poética existía. Un zumbido insistente en su bolsillo rompió su ensoñación. Roberto sacó su teléfono. La pantalla brillaba con urgencia. Llamada entrante, socios de Tokio, fusión pendiente. Era la llamada que había estado esperando durante 3 años. La fusión que convertiría su imperio en el más grande del hemisferio. Miles de millones de dólares dependían de que él contestara ahora mismo y diera la orden final. En su vida anterior, Roberto habría saltado, habría corrido a su despacho, habría gritado órdenes y olvidado todo lo demás. Habría dejado a su familia en segundo plano, por el poder. Miró el teléfono. Luego miró a Mateo, que gateaba hacia él con una sonrisa de 2 dientes, confiando ciegamente en que su abuelo estaría ahí para atraparlo. Miró a Lucía, que se había detenido para saludarlo con la mano desde el otro lado del jardín, con el sol brillando en su cabello. Roberto sonrió, deslizó el dedo por la pantalla, no para contestar. Rechazó la llamada. Luego, con un movimiento tranquilo y deliberado, mantuvo presionado el botón lateral. Apagar. La pantalla se fue a negro.
El dispositivo, que había sido su amo y señor durante 40 años, se convirtió en un simple ladrillo de metal y vidrio sobre la hierba. ¿Abuelo? Lucía se había acercado, con el cachorro jadeando en sus brazos. «¿No vas a contestar?» Parecía importante. Roberto extendió los brazos y Mateo se trepó a su regazo, buscando acomodo. «No, mi vida», respondió Roberto mirando a su nieta con una ternura infinita. «No era importante. Lo importante está justo aquí». Lucía se sentó a su lado en la manta. Dejó al cachorro, que inmediatamente se acurrucó junto a Mateo. «¿Sabes qué día es hoy también?», preguntó Lucía suavemente, jugando con una brizna de hierba. «Lo sé», asintió Roberto. «Es el aniversario de Carlos, de tu papá». Lucía miró al cielo azul despejado. «¿Crees que nos ven?», preguntó ella. «¿Él y mi mamá? ¿Crees que ven que estamos bien?». Roberto pasó su brazo libre alrededor de los hombros de Lucía y la atrajo hacia sí. Besó su cabeza, oliendo a champú de fresa y a sol. «No tengo ninguna duda, Lucía. Están viéndonos, y te aseguro que Carlos se está riendo al verme lleno de babas de bebé y jugando con burbujas. Nunca pensó que su padre serio pudiera hacer esto». Lucía soltó una risita suave y apoyó la cabeza en el hombro de su abuelo. «Me gusta esta vida, abuelo», susurró ella. «Me gusta que seas mi abuelo. Y a mí me gusta serlo, Lucía, más que nada en el mundo. Te prometo que, mientras yo respire, esta será tu vida. Paz, amor y familia. Nadie te volverá a hacer daño. Los monstruos se han ido. Para siempre», sentenció Lucía. «Para siempre». El sol comenzó a bajar en el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y violetas. El mayordomo nuevo, un hombre amable y paternal llamado Antonio, salió a la terraza con una tarta de cumpleaños que tenía una vela con el número 1. «Señor Roberto, la tarta está lista», anunció Antonio con una sonrisa. Roberto se puso de pie, cargando a Mateo en un brazo y tomando la mano de Lucía con la otra. Sintió la fuerza en la mano de su nieta. Ya no era una mano débil y herida, era una mano que se aferraba al futuro. «Vamos», dijo Roberto, «vamos a pedir un deseo». Caminaron juntos hacia la casa, hacia la luz cálida que salía de las ventanas, dejando atrás las sombras del pasado en el jardín. Roberto no miró atrás, ni al teléfono apagado en la hierba, ni a los recuerdos de su vida vacía. Tenía todo lo que necesitaba en sus brazos, y así, el millonario que una vez corrió a casa temiendo lo peor, encontró lo único que el dinero nunca pudo comprar: una razón verdadera para volver a casa cada día. Fin.